¿Alguna vez te preguntaste cómo sería el mundo si solo quedaras vos y tu familia? Si todo lo que conocías fuera arrasado en un solo día. Este no es un cuento antiguo, es una advertencia real, porque lo que ocurrió en los días de Noé, según Jesús mismo, se repetirá en los últimos tiempos, y si no prestas atención ahora, podrías estar ignorando la última puerta abierta que Dios dejó para vos. Hoy te voy a mostrar la historia de un hombre que fue llamado loco por construir una enorme embarcación bajo un cielo despejado, un hombre que enfrentó el desprecio de toda una generación, pero que eligió obedecer a Dios cuando nadie más lo hacía. Porque cuando todos estaban distraídos, Noé escuchó. Cuando todos festejaban, él se preparaba. Cuando la puerta se cerró, ya era demasiado tarde. Este no es solo un relato de animales entrando en fila. Es la historia del juicio más grande que el mundo jamás conoció. Es la historia del dolor de Dios, de la destrucción total y de una esperanza que aún hoy sigue viva. Si alguna vez sentiste que el mundo te ahoga, que el mal te rodea, que tu fe te hace sentir solo, este mensaje es para vos. Porque aunque el diluvio destruyó todo, Dios preservó una familia, y eso cambió el destino de toda la humanidad. Pero antes de empezar, decime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que Dios te pedía hacer algo que nadie más entendía? Quiero leerte. Y si este contenido te ayuda a acercarte más a la Biblia, suscríbete al canal. Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no están suscriptas. Tu suscripción nos ayuda a llevar estos mensajes a miles que hoy están perdiendo la fe. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Imagina por un instante que el mundo en el que vivís fue completamente devastado. No quedan ciudades, ni pueblos, ni voces humanas fuera de tu familia. Todo desapareció. Lo único que se oye es el silencio pesado de una tragedia que tocó cada rincón de la tierra. Así empezó la historia de Noé. Él no solo fue testigo del juicio más severo de la historia, sino también el hombre escogido por Dios para preservar la vida. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Qué fue tan grave como para que el Creador decidiera reiniciar el mundo? Todo comenzó antes de la fundación del mundo. Los llamados hijos de Dios, seres celestiales dotados de poder y gloria, fueron creados con el propósito de habitar en el cielo y glorificar a su Creador. Sin embargo, uno de ellos, consumido por el orgullo, se rebeló. Satanás, ese ángel caído, arrastró consigo a una legión y sembró la semilla de la corrupción. Fue el primer gran quiebre del orden divino, y lo que pasó después fue una cadena de eventos que acabaron contaminando incluso la tierra misma. Esa rebelión se convirtió en un cáncer espiritual que corrompió la humanidad. Dios, en su sabiduría, creó al ser humano con libre albedrío, pero desde el Edén, cuando Adán y Eva escucharon la voz del engañador, la humanidad se desvió. Aquel simple acto de desobediencia abrió la puerta a una historia de dolor, sudor, sangre y tierra maldita. Génesis 3, 17, 19 relata que por culpa del pecado, la tierra produciría espinos y el hombre comería con el sudor de su rostro. Satanás había logrado arrastrar a la humanidad fuera del diseño original. Y aunque Dios nunca abandonó a su creación, su paciencia tenía un límite. El tiempo pasó y la población humana creció, pero con ella también creció la maldad. Las personas se entregaban a sus pasiones, despreciaban la Biblia, ignoraban las advertencias divinas y vivían como si Dios no existiera. Era una sociedad dominada por el egoísmo, la mentira, la violencia y la idolatría. El nombre de Dios era invocado por pocos, y el corazón de la mayoría estaba inclinado constantemente al mal.
Satanás había logrado instalar una cultura de rebelión que se normalizó generación tras generación, hasta que llegó un punto donde el cielo ya no podía soportar más. Fue entonces cuando el juicio fue decretado. Pero incluso en medio de la corrupción más profunda, Dios miró con compasión a un hombre diferente, Noé, un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos, un hombre que caminaba con Dios. Y es aquí donde esta historia comienza a tomar forma, porque mientras el mundo se hundía en la maldad, Dios empezaba a preparar la salvación, una barca, una familia, una esperanza y una advertencia que resuena hasta nuestros días. ¿Alguna vez sentiste que Dios te eligió para algo que otros no entienden? Deja tu comentario. Tal vez, como Noé, estás construyendo algo en silencio que transformará generaciones. En lo profundo del tiempo, antes de que la humanidad siquiera respirara por primera vez, los cielos fueron escenario de un drama cósmico que cambiaría para siempre el destino de la creación. Los ángeles, seres majestuosos creados para habitar en la presencia de Dios, eran criaturas de luz, obediencia y alabanza. Cada uno tenía un propósito específico: glorificar al Creador y ser mensajeros entre el cielo y la tierra. Pero entre ellos surgió una disonancia, una rebelión que inició con un pensamiento orgulloso, con una ambición que no venía de Dios. Satanás, el más bello y sabio de los ángeles, se corrompió en su interior, y junto con él muchos más cayeron. Estos ángeles rebeldes no solo desafiaron la autoridad divina en los cielos, sino que descendieron a la tierra con una agenda oscura. Se infiltraron en el mundo de los hombres, fascinados por la belleza de las hijas de los humanos. Lo que hicieron fue un acto de transgresión sin precedentes. Abandonaron su morada celestial y establecieron relaciones prohibidas, creando una descendencia híbrida y antinatural. Los Nefilim, gigantes de poder físico descomunal, pero espiritualmente vacíos. Su existencia fue una ofensa directa al diseño divino. Y aunque muchos dudan de estos relatos, la Biblia es clara en Génesis 6:1-4. Estos Nefilim no eran simples hombres grandes, eran símbolo de una humanidad corrompida en cuerpo, mente y espíritu. Eran adorados como dioses, seguidos por multitudes que ignoraban la voluntad de Dios. El culto a la fuerza, a la apariencia, al poder, reemplazó la fe, la humildad y la obediencia. Y así, el mundo se llenó de violencia, arrogancia y degradación moral. Satanás había logrado establecer una distorsión de la verdad divina, promoviendo una cultura donde lo malo era celebrado y lo bueno despreciado. En ese entorno, la voz de Dios parecía apagarse entre los gritos de guerras, los sacrificios profanos y la exaltación de los placeres. La Biblia se convirtió en un eco lejano para la mayoría, y el nombre de Dios fue olvidado por las masas. Los ángeles caídos seguían operando detrás de bambalinas, manipulando reinos, inspirando rebeliones y sembrando el caos. No era simplemente un conflicto visible, era espiritual, y sus consecuencias eran eternas. Lo que comenzó con una mirada de deseo se convirtió en una cadena de desgracias que sellaría el destino de una generación entera. Pero incluso en medio de este escenario aterrador, Dios no estaba en silencio. Observaba con dolor lo que su creación se había convertido. Y aunque su justicia clamaba por intervención, su misericordia aún brillaba como un faro en la tormenta. El juicio se acercaba, pero también la oportunidad de redención para quienes eligieran escuchar su voz. Y es ahí donde Noé entra en escena, como testigo de lo invisible y mensajero de una verdad que pocos querían oír. Tras la caída en el Edén, nada volvió a ser igual. Aquella mordida prohibida no solo desterró a Adán y Eva del paraíso, sino que marcó a toda la humanidad con una maldición que se siente hasta hoy. La tierra,
que antes producía frutos con facilidad, ahora resistía con espinos. El sudor, el cansancio y la lucha diaria se convirtieron en parte del castigo. Según Génesis 3:17-19, Dios les dijo: «Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan». Este fue el inicio de una existencia de esfuerzo, pérdida y separación del Creador. Y esa herencia fue transmitida a cada uno de nosotros. La maldición no fue solo física, fue espiritual. Lo que Adán y Eva rompieron no fue simplemente una norma, fue la confianza con Dios. Desde entonces, todo ser humano nace con esa separación. Y no importa cuánto progreso haya hecho la civilización, la desconexión con lo divino sigue latente. Es por eso que tantas personas hoy sienten un vacío que nada material puede llenar. Aunque algunos se burlen de la fe, el alma humana sigue clamando por Dios. Satanás ha trabajado desde el principio para alejar al hombre de la Biblia y hacerlo creer que puede vivir sin su Creador. Pero esa ilusión siempre termina en ruina. Después del Edén, Adán y Eva comenzaron a tener hijos, y pronto el pecado se manifestó otra vez. Caín, lleno de celos, mató a su hermano Abel. El primer asesinato de la historia humana fue cometido dentro de una misma familia. Y así la violencia empezó a expandirse. Pero en medio de esa oscuridad nació Set, el hijo que representó una nueva esperanza. A través de él se estableció un linaje piadoso. En Génesis 4:26 dice que con Set los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Un pequeño remanente, un grupo de fieles que mantenían viva la conexión con Dios en un mundo que cada vez lo rechazaba más. Con el pasar de los años, la humanidad se dividió en dos caminos. Los descendientes de Caín, marcados por la rebelión, y los de Set, portadores de la promesa. Era como si cada generación tuviera que elegir a quién seguir, al Dios de la Biblia o a los ídolos propuestos por Satanás. Y aunque la mayoría se dejaba llevar por la corriente de corrupción, Dios siempre preservó un pueblo que caminaba con él, gente común, con luchas, errores y cicatrices, pero que no abandonaba la fe. ¿Y sabes qué? Ese patrón se repite hoy. Vivimos en un mundo dividido entre quienes se rinden al pecado y quienes, como Noé, siguen creyendo. Quizás vos también estás librando esa batalla. Quizás venís de una familia marcada por errores, por dolores, por maldiciones que parecen repetirse de generación en generación. Pero así como Dios levantó a Set para restaurar un linaje fiel, también puede levantarte a vos. ¿Sentís que naciste para algo más grande? ¿Que estás llamado a romper ciclos y construir un nuevo legado? Entonces, contame en los comentarios. ¿En qué área de tu vida sentís que estás luchando contra una herencia que no elegiste? Tu historia puede inspirar a otros a elegir el camino de la restauración y volver a invocar el nombre del Señor. En medio de una generación marcada por la decadencia y la indiferencia espiritual, surgió un hombre distinto. Su nombre era Enoc. No fue un guerrero ni un rey, ni construyó ciudades ni dejó imperios, pero su legado fue más poderoso que todo eso. Él caminó con Dios. Lo que distinguía a Enoc no era su fuerza, sino su fe. Mientras el mundo se entregaba a la corrupción, él cultivaba una relación íntima con el Creador. Según Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Fue uno de los pocos que no vio la muerte, y eso ya nos dice todo sobre su conexión con el cielo. Enoc no solo vivía con fidelidad, también hablaba con autoridad. Era un profeta en tiempos donde pocos querían oír la verdad. Judas 1:14-15 nos revela que Enoc profetizó sobre la venida del Señor con miles de santos para ejecutar juicio sobre los impíos. Es
Decir, mucho antes del diluvio, este hombre ya anunciaba que Dios no permanecería en silencio ante el pecado humano. Y eso es impactante, porque nos muestra que desde siempre Dios ha levantado voces para advertir, corregir y salvar. Enoc no fue un espectador pasivo, sino un testigo activo del plan divino. Su vida también fue un testimonio de esperanza. A los 65 años tuvo un hijo, Matusalén. El significado del nombre de su hijo, según algunos estudiosos, es «cuando él muera, vendrá». Y de hecho, el diluvio llegó el mismo año de la muerte de Matusalén. ¿Casualidad? En absoluto. Fue una señal profética, una advertencia viva de que el tiempo se agotaba. Enoc fue el canal de una revelación profunda que conectaba generaciones. Su comunión con Dios le permitió ver más allá del presente, discernir el propósito eterno y alertar a su pueblo. Eso es lo que hace un hombre lleno del Espíritu. La vida de Enoc nos confronta, porque nos obliga a preguntarnos, ¿estamos caminando con Dios o simplemente existiendo? En un mundo que valora la apariencia, él eligió la obediencia. Mientras otros construían torres, él construía intimidad con el Creador. Y eso fue lo que lo llevó directamente al cielo. Su desaparición fue una muestra del poder de la fe y del favor divino. Porque cuando uno vive con el cielo en el corazón, no teme al juicio que viene. Está preparado, confiado y lleno de la esperanza que solo la Biblia puede ofrecer. Y fue con ese mismo espíritu que Noé heredó la fe de su bisabuelo. Aunque Enoc ya no estaba en la tierra cuando comenzó la construcción del arca, su influencia seguía viva. Porque cuando un hombre camina con Dios, deja huellas profundas. Huellas que guían a las próximas generaciones a elegir el camino estrecho, el camino del Espíritu. Y así, el legado de Enoc no terminó con su ascenso al cielo. Al contrario, se convirtió en el modelo de fe que inspiró la mayor obra de obediencia que el mundo haya visto, la construcción del arca. La historia de Noé no comienza con un diluvio, comienza con una promesa. En un mundo cada vez más desgastado por el pecado y el sufrimiento, nació un niño distinto. Su padre, Lamec, lo miró con esperanza y declaró algo profético. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Génesis 5:29. Noé, cuyo nombre significa descanso o consuelo, ya cargaba un propósito antes de dar sus primeros pasos. Él fue concebido para traer alivio en medio del caos, para convertirse en una señal viva de que Dios aún no había desistido de la humanidad. 10 generaciones después de Adán, el mundo había cambiado drásticamente. El pecado se multiplicaba, la violencia era común, y los hombres se habían vuelto expertos en hacer el mal. Pero en medio de esa oscuridad, Dios puso sus ojos sobre Noé. ¿Por qué? Porque él era diferente. La Biblia dice que Noé era justo y perfecto entre sus contemporáneos y que caminaba con Dios. Génesis 6:9. En otras palabras, mientras todos seguían sus propios deseos, él se mantenía fiel. No era perfecto como Dios, pero su corazón estaba inclinado hacia el cielo. Y eso bastó para que el Señor lo eligiera para una misión extraordinaria. Noé no se parecía a su generación, no buscaba reconocimiento, no deseaba fama ni poder. Su mayor alegría era obedecer a Dios. Y eso, en tiempos donde reinaba la corrupción, lo convertía en una amenaza para quienes amaban las tinieblas. Su vida era un sermón silencioso que incomodaba a muchos. Y es que cuando un hombre decide vivir conforme a la voluntad divina, no necesita levantar la voz para provocar reacciones. Basta con su ejemplo. Noé fue ese tipo de hombre, íntegro, obediente, devoto, y esa obediencia lo preparó para recibir las instrucciones más detalladas de toda la historia bíblica, la construcción del arca.
Pero no pensemos que fue fácil. Noé vivía en una cultura que se burlaba de lo sagrado. Anunciar un juicio venidero en tiempos de fiesta parecía absurdo. Hablar de una tormenta en una época donde nunca había llovido era locura. Aún así, Noé predicaba, día tras día, con palabras, con acciones, con cada golpe del martillo sobre la madera del arca. Su vida entera se volvió una predicación viviente, y aunque pocos o ninguno quisieron escuchar, él perseveró, porque sabía que cuando Dios habla, lo imposible se convierte en realidad, y cuando Dios promete, su palabra nunca falla. ¿Sentís que estás rodeado de una generación que no entiende tu fe? ¿Que vivir con principios hoy es ir contra la corriente? Entonces, esta historia es para vos. Deja tu comentario contándome cuál es tu mayor desafío para mantenerte firme en medio de un mundo que muchas veces desprecia a Dios. Tu experiencia puede inspirar a otros que también están luchando por seguir el camino correcto. Y si estás siendo bendecido por este contenido, suscríbete al canal para que juntos sigamos explorando estas verdades profundas de la Biblia. El mundo en el que vivía Noé no solo estaba manchado por la desobediencia humana, sino también por una distorsión sobrenatural del diseño de Dios. La tierra fue invadida por seres extraños, poderosos y temidos, los Nefilim. Génesis 6:4 los describe como gigantes que hubo en la tierra en aquellos días, hombres de renombre, admirados y temidos. Pero su origen no era natural. Nacieron de la unión impía entre los hijos de Dios, ángeles caídos, y las hijas de los hombres. Fue un acto de rebelión espiritual que dejó marcas profundas en la historia de la humanidad. Estos gigantes no eran simples figuras mitológicas, representaban la corrupción de los límites entre el cielo y la tierra. Su presencia trajo una ola de idolatría, violencia y desviación. Eran fuertes, sí, pero también promotores del caos. Eran vistos como héroes, pero estaban vacíos de verdad. Satanás había logrado infiltrar su semilla en la humanidad, contaminando el linaje con propósitos oscuros. Y lo más grave, la gente no solo toleraba su existencia, sino que los adoraba. Se convirtió en una cultura donde lo aberrante era celebrado y la voluntad de Dios ignorada. El problema no era solo físico, sino profundamente espiritual. Al contaminar el linaje humano, el plan del enemigo era frustrar la promesa del Salvador. Si toda la humanidad era corrompida por estas mezclas, ya no habría un pueblo santo ni una descendencia pura desde donde surgiría la redención. Era un ataque directo al corazón del plan divino. Y eso nos muestra algo muy serio. Satanás no trabaja al azar. Cada paso que da busca sabotear los propósitos eternos de Dios. Y cuando las tinieblas invaden el mundo, Dios no guarda silencio. El Señor observó cómo la maldad se multiplicaba en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Ya no era una cuestión de actos aislados. El mal se había convertido en el lenguaje natural de la humanidad. La corrupción era tan profunda que la violencia, la codicia, la lujuria y la arrogancia eran consideradas virtudes. La Biblia era ignorada y el nombre de Dios ridiculizado. No se trataba solo de errores, sino de una sociedad entera abrazando la oscuridad. Pero incluso en esa hora más oscura, Dios aún tenía un plan. Noé no había sido contaminado. Su linaje permanecía puro, su corazón firme. Y mientras la humanidad celebraba a los gigantes, Dios preparaba a un hombre para levantar una estructura de esperanza en medio del desastre. El arca no era solo madera y brea, era un testimonio silencioso de que aún había gracia para quien la buscara. Porque cuando el pecado abunda, la misericordia de Dios
no desaparece. Solo espera que alguien esté dispuesto a escuchar su voz. La tierra estaba podrida. No hay otra forma de describirlo. Cada rincón de la sociedad había sido alcanzado por una corrupción tan profunda que el mal se había normalizado. Las personas vivían como si Dios no existiera. Mentían, robaban, se traicionaban entre sí y hacían de la violencia un estilo de vida. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6:11. No se trataba solo de actos malvados, sino de un sistema entero fundamentado en el pecado. Era una civilización que ya no distinguía entre el bien y el mal. Y en ese contexto, Dios tomó una decisión dolorosa, no porque fuera impulsiva, sino porque su corazón estaba profundamente herido. La Biblia dice que le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Imagínate el dolor de un padre viendo a sus hijos destruyéndose mutuamente, despreciando cada consejo, burlándose de su amor, ignorando su palabra. El juicio era inevitable, pero lo que conmueve de esta historia es que en medio del desastre brilló la gracia. Una línea del texto cambia todo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Ese pero es una explosión de esperanza, porque cuando todo parecía perdido, Dios eligió a un hombre que aún caminaba con él, no por mérito, sino por disposición. Noé no era perfecto, pero estaba dispuesto a obedecer. Y eso es todo lo que Dios necesita para comenzar algo nuevo. Un corazón humilde, sensible a su voz, dispuesto a caminar por fe. En un mar de tinieblas, Noé fue una antorcha. Su vida se volvió un refugio, su familia una excepción. Y la gracia, un puente entre el juicio y la salvación. Esa gracia sigue disponible hoy. El arca que Noé debía construir no era solo una embarcación, era un símbolo del plan de redención. Dios no quería destruir, quería restaurar, pero solo podía hacerlo con quien estuviera dispuesto a seguir sus instrucciones, aunque fueran impopulares, aunque implicaran años de trabajo, soledad y burla. Noé aceptó el llamado y se convirtió en el canal por el cual la vida fue preservada. Su historia es la prueba viviente de que en medio de un mundo dominado por Satanás, Dios todavía extiende su mano. Y cuando uno responde, algo extraordinario comienza a construirse. ¿Sentís que estás rodeado de maldad, pero aún así querés hacer lo correcto? ¿Que tu corazón anhela ser fiel, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario? Entonces, esta historia también es tuya. Deja tu comentario contándome si alguna vez experimentaste la gracia de Dios en medio del caos. Compartí tu testimonio, porque alguien más necesita saber que no está solo. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando la Biblia juntos, descubriendo que incluso a tiempos de juicio, la gracia siempre encuentra una forma de brillar. Cuando Dios habló con Noé y le reveló el juicio que se avecinaba, no le dejó en la oscuridad. Le dio instrucciones claras, detalladas, específicas. Le mandó construir un arca de madera de gofer con medidas exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Eso equivale a más de 135 metros de largo, una verdadera maravilla de ingeniería para su tiempo. Pero más que una obra física, cada tabla, cada clavo y cada compartimento eran símbolos de obediencia. Noé no improvisó, no discutió, simplemente obedeció. Y eso, en un mundo donde todos hacían lo que querían, era un acto revolucionario. La construcción no fue un proyecto de días ni de meses, tomó décadas. Algunos estudios sugieren que fueron 120 años de trabajo constante en medio de burlas, desprecio y soledad. Imagina levantar una estructura gigantesca bajo el sol, mientras otros se ríen de vos, te llaman loco y siguen con sus fiestas como si nada fuera a pasar.
Pero Noé no se movía por la opinión pública, él se movía por la palabra de Dios. Sabía que el arca no era solo para él, sino para la preservación de toda vida. Era su llamado, su misión, su legado. Dentro del arca todo tenía un propósito. Estaban los niveles, los compartimentos, la ventilación, la entrada lateral, el recubrimiento con brea por dentro y por fuera. Nada fue al azar. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y ese mismo orden es el que invita a tener en nuestras propias vidas. Así como el arca estaba dividida y estructurada para resistir el diluvio, nuestras decisiones también deben estar alineadas con su voluntad para resistir las tormentas que vienen. La Biblia es ese plano detallado, la guía segura que nos lleva a construir algo que verdaderamente permanece. Noé construyó con fe, pero también con manos. Obedecía lo invisible mientras trabajaba lo tangible. Esa es la esencia de una vida espiritual profunda. Actuar aquí, con la mirada puesta allá. Cada golpe del martillo era una oración en movimiento, cada corte de madera un acto de adoración. Porque cuando se vive para Dios, hasta lo ordinario se vuelve sagrado. Y aunque nadie más entendiera, Noé seguía, porque sabía que la recompensa no era la aprobación de los hombres, sino la fidelidad de Dios. Hoy, miles de años después, el arca sigue hablándonos, no como una reliquia de museo, sino como una lección viva. Nos recuerda que hay momentos en los que Dios nos pide construir algo que nadie más ve, que la obediencia silenciosa muchas veces es más poderosa que las palabras fuertes y que cuando seguimos sus instrucciones, aunque parezcan absurdas, Él se encarga de hacer que todo tenga sentido. La construcción del arca no fue solo una tarea, fue una declaración eterna de fe. Después de años de trabajo, sudor y fe inquebrantable, el día señalado llegó. Dios le dijo a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Génesis 7:1. No fue una sugerencia, fue una invitación sagrada. Y lo más impactante no es solo que Dios le pidiera entrar, sino que lo hiciera con estas palabras: «Entra». No le dijo «ve», sino «entra», implicando que su presencia ya estaba dentro. Dios no envió a Noé al arca, lo recibió allí. Era una invitación a refugiarse en su presencia cuando el juicio estaba a punto de caer sobre la tierra. La entrada al arca fue ordenada, meticulosa y divina. Animales de cada especie, 2 en 2, entraban como guiados por una mano invisible, macho y hembra, limpios e inmundos, pájaros, bestias, reptiles, todos sabían su lugar, no por instinto, sino por mandato de Dios. Y mientras el mundo seguía con su vida normal, Noé y su familia obedecían en silencio. No hubo alarma, no hubo estampida, solo obediencia. Fue un momento solemne, sagrado, pesado, porque cada paso que daban hacia el interior del arca los alejaba definitivamente de todo lo que habían conocido. Y entonces ocurrió lo impensable, y cerró Jehová la puerta. Génesis 7:16. No fue Noé quien selló el destino del mundo, fue Dios. Él mantuvo la puerta abierta hasta el último segundo, esperando que alguien más entrara, pero nadie lo hizo. El tiempo de la gracia se acabó, y el mismo Dios que había extendido su mano por más de un siglo, ahora cerraba el acceso. Ya no era posible entrar. La puerta que antes representaba esperanza, ahora era un muro, un límite eterno entre salvación y condenación. El juicio había comenzado. El agua no cayó inmediatamente. Durante 7 días, Noé y su familia esperaron dentro del arca. Imagina la tensión, el silencio, la expectativa. Fue una prueba de fe. A veces, incluso cuando obedecemos, parece que nada ocurre, pero Dios nunca llega tarde. Y en el 7º día, las fuentes del abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron.
lluvia, tormenta, ruido, gritos, y dentro del arca, paz, protección, presencia divina. El mismo elemento que traía destrucción afuera era el que elevaba el arca por encima del caos. Así actúa Dios con los que le obedecen. ¿Alguna vez sentiste que Dios cerró una puerta en tu vida y después entendiste que era para protegerte? Contámelo en los comentarios. Tu testimonio puede darle esperanza a alguien que hoy está del otro lado de esa puerta. Y si querés seguir aprendiendo cómo Dios actúa incluso en medio de los juicios más severos, suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza y lo que viene es aún más poderoso. El agua cubrió la tierra durante 150 días. Todo lo que respiraba fuera del arca murió. La creación fue silenciada bajo un juicio que no podía ser detenido. Pero dentro del arca había vida. Noé, su familia y los animales fueron preservados por la mano de Dios. Y entonces, en el momento preciso, ni antes ni después, Dios se acordó de Noé. Génesis 8:1. Esa frase no significa que Dios lo había olvidado, sino que ahora volvería a actuar con poder a su favor. Así como nos pasa muchas veces a nosotros, sentimos que todo está quieto, pero el cielo está preparando el movimiento exacto que marcará un nuevo comienzo. Dios envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. El juicio no duraría para siempre. El arca reposó sobre los montes de Ararat, un lugar alto, firme, apartado. No fue casualidad. Allí, desde la altura, Noé podía ver un mundo diferente, no uno destruido, sino uno que necesitaba ser restaurado. La espera fue larga, meses observando cómo el agua descendía lentamente. Pero Noé no se movió hasta que Dios lo dijera, porque el mismo que le había dicho cuándo entrar, debía decirle cuándo salir. Eso es dependencia total. Eso es fe práctica. Cuando por fin la tierra estuvo seca, Dios le habló: «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo». Génesis 8:16. El mismo que abrió la puerta del juicio, ahora abría la puerta de la restauración. Noé salió, pero no lo hizo con prisa. Lo primero que hizo al tocar tierra firme fue levantar un altar. No construyó una casa, no plantó un viñedo, no buscó refugio, construyó un altar y ofreció sacrificios de olor grato al Señor, porque sabía que lo que acababa de vivir no era un simple escape, era una redención, y Dios respondió. El aroma del sacrificio fue recibido en el cielo y el Señor hizo un pacto no solo con Noé, sino con toda la tierra. Dijo que nunca más volvería a destruir al mundo con un diluvio. Estableció un símbolo de esa promesa, el arco iris, no como adorno celestial, sino como recordatorio eterno de su fidelidad. Cada vez que lo vemos, recordamos que Dios no cambia, que su misericordia es más fuerte que su ira, que aunque el corazón del hombre sea inclinado al mal, Él sigue apostando por nosotros. El nuevo mundo comenzaba. Noé, sus hijos y sus descendientes serían los encargados de poblar la tierra, pero también de mantener viva la fe, la obediencia y el temor a Dios. El diluvio no fue el fin, fue una puerta hacia algo nuevo. Y ese mismo patrón se repite una y otra vez en la Biblia y en nuestra vida, porque cada juicio, cada tormenta, cada valle profundo puede ser el inicio de una historia de redención, siempre que estemos dispuestos a salir del arca con el corazón lleno de gratitud y el altar encendido. Ahora te pregunto a vos, que llegaste hasta aquí, ¿estarías preparado si Dios hoy te pidiera construir tu propia arca espiritual? ¿Seguirías creyendo aunque nadie más lo hiciera? Contame en los comentarios cuál fue el momento en tu vida donde sentiste que Dios te protegió en medio de la tormenta. Tu testimonio puede ser la esperanza que alguien necesita para no rendirse.
Y si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas ninguno de los próximos contenidos que te van a revelar verdades ocultas en la Biblia que pueden transformar tu vida por completo. Y ahora te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla. Los días de Lot, cuando la justicia fue olvidada. Una historia paralela a la de Noé, que también tiene mucho que decirnos hoy. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Javier.